Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime de día jueves, nuestra mesa de conversación sobre los temas que están marcando esta semana. Una semana que ha sido de crisis para el PPD y cuáles son sus consecuencias para el oficialismo. Vamos a hablar sobre eso. También sobre la discusión por el fast track de seguridad, la discusión entre la ministra del Interior y el presidente del Senado. ¿Qué tan rápido o lento van los proyectos legislativos, los proyectos de ley que son parte de este acuerdo por la seguridad? Y también, por supuesto, vamos a revisar los acuerdos a los que ha llegado hasta ahora en la comisión de expertos en el anteproyecto. Ya hay artículos que están escritos, listos para el anteproyecto, que finalmente será el que revisarán o sobre el que trabajarán los consejeros constitucionales. Así es que tendremos uno de invitado aquí en nuestra mesa de conversación a uno de los comisionados. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y con nuestros invitados, que ya los habían visto ahí en la sombra al menos, ¿cierto? Pero también quiero recordarles antes que nada que pueden revisar este capítulo de Estado Nacional Prime y todos los capítulos a través de nuestro podcast en Spotify, nuestra mesa de conversación, los principales temas que han marcado la agenda de esta semana. Bueno, lo pueden revisar en Spotify, en Estado Nacional Podcast. Bueno, vamos también en el QR, por supuesto, ahí está, aquí estaba. Para poder entrar, pueden entrar por Spotify y también con este QR que está en pantalla. Pueden escuchar las entrevistas, la conversación con nuestros panelistas, en fin, todo en Estado Nacional Podcast. Bueno, vamos ahora a presentar a nuestros invitados, nuestros panelistas, ¿cierto?, de la casa. Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, del CEP. Silvia, bienvenida. Muy buenas noches. Un poco accidentada, sí, pero igual está aquí, ¿cierto? Sí, para comentar la actualidad. Exactamente. Y Noam Titelman, economista, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Noam? Muy bien, muy contento de estar acá. Bienvenido. Sí, pues hace rato que no... Sí, hace rato no venía en realidad. Que no nos tocaba, como se dice. Y ya anunciamos más adelante, ¿cierto?, en la segunda parte del programa, vamos a tener a Máximo Pavés, comisionado de la comisión experta de la UDI, representante de la UDI. Esta semana ha sido clave, ¿cierto?, en el avance del anteproyecto constitucional. Pero vamos a partir por un tema que ha sido polémica hoy día, o ayer, pero especialmente ayer y especialmente hoy día. Gas para Chile. Quiero pasar por ahí rápidamente. ¿Qué mirada tienen de del anuncio que hizo ayer? El gobierno presentó este plan piloto, ¿cierto?, de ENAP, produciendo y repartiendo en realidad los balones de gas en una idea que tuvo el gobierno desde el año pasado. Lo anunció, de hecho, en la cuenta pública, el presidente, su primera cuenta pública, que era poder poner a disposición cilindros de gas más baratos, a precio justo, decía el anuncio del gobierno el año pasado para la gente. Y efectivamente estos balones de gas, que son unos balones preciosos, rosados, fucsia, muy lindo, que dice Gas para Chile, valen, por ejemplo, 15.000 y algo pesos versus 23.000, que es lo que cuesta un cilindro de ese mismo tamaño de cualquiera de las otras marcas. Pero se supo también ayer que el costo de lo que le está costando ENAP cada uno de esos cilindros asciende a 117.000 pesos, sobre todo el costo de distribución en la parte más cara. Por lo tanto, parece poco eficiente. Sí. No, lo que pasa es que hay que distinguir el aspecto más de políticas públicas y uno hace pilotos justamente para detectar este tipo de cosas. Y está bien, sí, no todos los pilotos tienen que ser exitosos. Y otro tema yo creo que es el problema político, que haber anunciado una medida que antes de tener los resultados del piloto. Claro, entonces después uno se enfrenta a estos bochornos porque efectivamente los pilotos son para muchas veces no funcionar y descubrir. Por ejemplo, al parecer en este caso hay ciertas ventajas con que el Estado participe en la parte previa a la distribución, pero ya para la distribución no hay economía de escalas para hacerlo así. Ahora, esto se dijo en su momento, cuando se anunció, varios economistas lo dijeron y lo adelantaron. Y en realidad como que se veía por parte de algunos sectores como una especie de voluntarismo ideológico por parte del gobierno de convertirse en el Estado emprendedor para ir en competencia de los privados. O sea, yo creo que lo que muestra dos cosas.
Uno, una política populista que no tiene gran repercusión porque los montos, digamos, involucrados no son tantos, pero estamos viendo en el fondo que ofrecer un balón de gas a 15.000 pesos, que es una competencia injusta con los otros vendedores, ¿verdad? Pero tiene un costo para el Estado gigante que igual lo estamos pagando todos los ciudadanos de Chile con nuestros impuestos, ¿verdad? Y con las rentas del fisco. Pero tiene también revela otro problema mucho más estructural del Estado, que es que Enami pierde plata. El año pasado, en 2022, Enami perdió 78 millones de dólares del Estado. Codelco, la empresa de cobre del Estado, también pierde dinero. Entonces, cuando uno apuesta por un Estado emprendedor, ¿verdad?, ejecutor y empresario, y resulta que las empresas más importantes del Estado pierden plata, y en este caso nuevamente pierde plata, hay que tener ojo porque justamente con el litio se estaba también proponiendo que el Estado fuera el principal. ¿Pierde plata en qué periodo estábamos diciendo? Estamos diciendo que en los últimos 10 años ha tenido una pérdida importante y de hecho... Codelco tiene utilidades. Bueno, pero el último... O sea, tiene un déficit enorme Codelco. Bueno. Y de hecho lo que han pedido, por ejemplo, para ser más competitivo Codelco es justamente capitalizar Codelco y privatizar una parte de Codelco. Y lo dijo el expresidente de Codelco, que era del PS. ¿Cómo se llama el economista? Oscar Landerreche. Oscar Landerreche, justamente Oscar, que es del PS, o sea, no es una persona de derecha, o sea, diciendo tiene otro problema, que capitalizar efectivamente Codelco. se descapitaliza porque las utilidades, en vez de reinvertirse como lo hacen muchas mineras privadas, muchas de esas utilidades se entregan al Estado que después las gasta. Y efectivamente ahí hay un problema, pero no produce pérdidas. Es una empresa muy exitosa relativamente. Podría hacerlo mucho más. Yo creo que eso es verdad, que ha caído la ley del mineral y hay mucho que mejorar ahí. Pero una cosa sí, porque es verdad que en este caso el piloto no funcionó, pero yo no iría a extender el argumento a que siempre es cierto que el Estado va a ser más ineficiente. Si fuera así, no hubiésemos tenido la experiencia de que, más allá de problemas que ha tenido, pero las farmacias populares, que hoy día todos los municipios de Chile la empezaron a imitar, partieron también básicamente como un piloto. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre la capacidad de innovación, que yo creo que es bueno que la tenga el Estado, que no creo que es malo que el Estado innove, que participe en pilotos, que vaya probando distintas formas de aportar. Yo creo que el problema es más político, empezar a celebrar cosas antes de saber bien los datos, que funcionan o no funcionan. Porque algunas cosas hace bien el Estado, pero otras cosas hace mal. O sea, esto se pudo haber evitado en el Se podría haber evitado, porque es un poquito como un chascarro, ¿no? Sí, es un poquito bochornoso. O sea, perfectamente se podría haber hecho el piloto, esperar al resultado y una vez el resultado salir a celebrar, porque hay algo que celebrar. O sea, el Estado puede ser muy eficiente en la primera parte, no en la distribución. En la entrega en el fondo mayorista, pero no en la distribución, que es ahí donde empiezan los costos, se disparan. Y eso puede reducir los costos si se hace. O sea, hay un potencial ahí interesante. Ahora, el problema es celebrado. Pero lo que dice la Silvia tiene razón en términos de los montos, porque uno dice, lo que tú le estás prometiendo a la gente es que va a tener el gas más barato, ¿cierto? Pero eso le va a llegar a un grupo de este porte. Son 6.000, por supuesto que todavía es piloto, pero sí, pero estamos hablando de una cantidad, en un mercado que es de como 14 millones de consumidores. O sea, y el costo de producción es 9 veces lo que están vendiendo el galón de gas, ¿verdad? 5 veces lo que vende la competencia y que lo pagamos finalmente los ciudadanos. Claro, no lo hemos pagado todavía, yo creo, o sea, ¿no? Porque el plan, las altas fiscales, digamos, lo están pagando. Sí, un piloto, menos mal que un piloto. Sí. Eso. Para eso son los pilotos, es verdad. Sí. Lo que dice nuevamente es cierto que el problema fue, digamos... Salir a celebrar que ya está listo todo, cuando en realidad faltan los datos, hay que investigar bien. Hay muchas cosas... Yo quiero insistir acá porque a veces como que extremamos el argumento y yo creo que hay que ser muy pragmático. A veces el Estado hace bien las cosas, a veces no. A veces hay que tener más involucramiento en el mercado, a veces no. Yo no creo que hay que tener una predisposición asumiendo una cosa a la otra. Y ahí, esta vez, al parecer, hay una clara señal que al menos en la distribución el Estado tiene poco que hacer en el caso del gas. Ya, pero también hay una idea, hoy día yo escuchaba quienes defendían, obviamente, el primero fue en el gobierno, los ministros dijeron esto era un piloto, el ministro de Energía dijo esto es un piloto y por lo tanto estamos todavía al día para cambiar todo lo que haya que cambiar, para eso son los pilotos. Pero también hubo más de algún parlamentario que yo escuché diciendo, aquí lo importante no es eso. No es el costo. Lo importante es que la gente va a recibir gas a precio justo. No, pero... Eso es populismo puro. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Ya, eso, ya, claro. Ahí alguien se subió a la pelota, ¿no? Claro, no importa cuánto
cuánto cuesta. No importa cuánto cuesta, la gente le vamos a llevar. Porque para eso le pasan la plata a las personas que lo compran. Bueno, pero es que la pregunta siguiente es si la decisión es subsidiar a un sector de la población, que es una decisión súper válida, además lo hacemos... El Estado lo hace permanentemente, ¿cierto? En servicios básicos, con, digamos, los grupos de la población más vulnerable. ¿Por qué no tal vez subsidiar, digamos, a las personas directamente para que compren más barato el gas? Sí. O sea, y con la crisis de los combustibles que hubo por la invasión de Rusia a Ucrania, muchos estados en el mundo lo empezaron a hacer. Sí. Entregar muchos subsidios, incluso entrar a regular precios. En fin, no digo que hay que hacer eso en Chile, pero efectivamente hay muchas otras cosas y que probablemente sean menos caras que producir de esta manera. O sea, yo creo que después de este piloto, esa idea para la casa, no. Y lo que dices tú, Connie, tienes mucha razón, porque cuando uno ve los análisis internacionales, lo que más reduce la desigualdad en los países son las transferencias directas. Son las transferencias directas. Y en Chile, cuando uno ve la desigualdad por el mercado, Chile es parecido a Suecia, Noruega, Francia, y cuando ves después cómo es la desigualdad, sobre todo después de transferencia, impuestos, pero sobre todo de transferencia, Chile queda en el mismo lugar y los otros países reducen un montón sus desigualdades a partir de transferencias directas a las personas. Y acá tenemos muchos programas sociales donde se gastan bastantes recursos del Estado y resulta que no son efectivos en reducir la desigualdad. Entonces ahí tenemos un tema en cómo poder reducir la desigualdad, y las transferencias directas están probadas de que son una tremenda herramienta para eso. Oye, hablemos del PPD. Ya, sí. ¿Cierto? Ya superado el tema. Me parece. El tema del gas. Vamos a hablar. ¿Denso o más denso? No sé, la teleserie, la serie del momento, como se dice. Porque, bueno, esto partió, no estoy diciendo que la crisis haya partido, pero la crisis de esta semana, ¿cierto? Parte con esta entrevista en el diario La Tercera de la periodista María José Ochea, donde la presidenta del PPD, ¿cierto? Se lanza no solamente una frase, la que más quedó es la de los monos peludos, la de los temas sexogenéricos como una lecera, les compañeros, etcétera, con una crítica muy aguda. Ella igual, pese a que pidió perdón varias veces, porque yo nunca he visto a alguien, o sea, realmente yo encontré que tiene pachorra, la presidenta del PPD dio la cara al tiro, fue a pedir perdón, etcétera, pero reivindicó el fondo del asunto. Y después viene, ¿cierto?, la declaración primero de la ministra del Interior, que recordemos que es PPD, dijo que se sentía muy incómoda de la situación adentro del gobierno, después las críticas de la presidenta de su propio partido, y ahí aparece entonces la vicepresidenta del PPD, ¿cierto?, Paz Suárez, en otra entrevista diciendo y recordándole, digamos, el caso SQM a la ministra del Interior. Bueno, finalmente uno se pregunta si a esta altura el PPD tiene posibilidades de sobrevivir, como ella misma cantaba, creo que Paz Suárez cantaba sobrevivencia, sobreviviremos. ¿Sobrevivirá el PPD o ya, como hay algunos mismos PPDistas, dicen que ya se acabó el PPD, que no tiene futuro? No. Bueno, Heraldo Muñoz, que fue el precandidato presidencial del PP en su momento, ya lo dijo hace unos años atrás. A mí me llamó mucha atención, porque cuando un candidato presidencial de un partido dice que ya se acabó el momento del partido, yo pensé que eso implicaba por lo menos una discusión más contundente. No sé exactamente, yo creo que hay además una ley de partidos que probablemente va a cambiar si es que se aprueba el nuevo proyecto constitucional, que va a implicar un umbral más alto para entrar al Congreso, lo que va a forzar a muchos partidos a fusionarse. ¿Tú crees que es un buen camino? ¿La fusión? No, el umbral. Ah, sí, yo creo que es un muy buen camino. ¿Del 5% o es muy alto? Bueno, hay una discusión, porque en realidad si uno mira los países democráticos, porque claro, en Turquía es de 10%, pero yo no creo que queramos parecernos al sistema democrático de Turquía. No. En los países de democracias plenas está entre 3 y 5%. Entonces pasamos a tener ningún umbral a tener de los más altos del mundo de democracias plenas. Quizás no es necesario ir al extremo, quizás podríamos partir con 4, que de hecho esa es la propuesta transitoria. Pues yo creo que eso ya son detalles. En cualquier caso, con 4, con 5 vamos a tener la mitad de los partidos que tenemos hoy día en el Congreso. Y el PPD no pasaría, con el resultado que obtuvo en la elección de consejeros constitucionales. Pero yo igual quiero centrarme... Ni el PPD, ni la DC, ni el Partido hay un montón Radical, de partidos, incluyendo con 5% RD, que es mi partido, tampoco estaría. La democracia cristiana. Cristiana. Y me parece bien, yo creo que hay muchos partidos que en realidad uno diría, ¿cuál es la diferencia entre los partidos del Frente Amplio? Yo no lo sé, y yo debería saberlo. Entonces, digamos que hay un problema. Y además hay facciones al interior de los partidos. En tu partido hay facciones distintas. Por supuesto, siempre hay. No, pero mi punto, primero, yo siendo quizás uno de los monos peludos a los que se refería a Pirintili... ¿Te sentiste? ¿Te sentiste identificado? interpelado? Yo no sé qué quería decir exactamente, pero lo que quiero decir otra cosa es que
hay una política que está demasiado cargada no sé, a enojarse con cada cuña, frase de cada personaje político. A todos nos ha pasado que damos una mala entrevista y yo creo que como un mono peludo, creo que es importante dejar de lado por un momento al menos esa parte, porque yo creo que de todas maneras ya no podría pedir más perdón, Pirigentili. Sí. Yo creo que ya quedó claro que no era la manera en la que quiso decir. Pero yo creo que sí hay un tema de fondo. Y ahí hay un tema de fondo que yo sí creo que un juicio político crítico sobre la entrevista de la presidenta del PPD. Me parece que hay dos niveles que se confunden. Hay un nivel en el que hay una pregunta política sobre cómo se amplía la base de apoyo del gobierno, o sea, cómo no se habla solamente, ella hablaba de un 30%, cómo se amplía, porque efectivamente para los proyectos de transformación, que muchas veces... Ella tiene un punto. Esa parte de la discusión me parece completamente válida. Pero hay otro tema que yo creo que es mucho más complejo, que es cuando no solamente ampliar la base, es en el fondo renegar de la base del 30%, porque, y aquí entramos en otro tipo de discusión, que es que a mí lo que me asusta es que en el norte, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países desarrollados, cada vez surge con más fuerza este tema de las guerras culturales. Y lo vimos un poco en la convención. Entonces, efectivamente, en la convención había mucho de política identitaria, como muchos le dicen, y todos piensan en los disfraces, en, no sé, variaciones del himno de Chile y todas esas performances que se han discutido mucho. Sí. Pero también había unas performances del otro lado, ¿no? Esto de repartir negritas, no sé si se recuerdan de esos episodios, los puntos víctimas, etc. Esa lógica de la manera de responderle a una política identitaria es con otra política identitaria, igualmente agresiva, tiene intoxicada la política de Estados Unidos, ¿no? Ahí está Ron DeSantis, que acaba de declarar su candidatura presidencial peleando con Disney, porque según él Disney está promoviendo la ideología de género y esas cosas. A mí me asusta mucho que detrás de la palabra Pirigentili hay una cierta caja de resonancia en un mundo que cree que la manera de contestar o afrontar, digamos, la dificultad de expandir la base de apoyo sea esto, sea adoptar guerras culturales. O sea, pegar, digamos, tan duro como sienten que fueron golpeados por este mundo ellos. Y yo creo que para allá no suma nada, o sea, para allá solo se resta. Y al final las personas, a ver, sí, al final todos estamos de acuerdo y yo creo que no hay nadie que va a decir que está en desacuerdo en esto, que hoy día la principal prioridad es el combate a la delincuencia y que eso no se puede obviar, y lo mismo con el control migratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una pelea en verdad en ese sentido. O sea, yo creo que todos estarían de acuerdo con eso, pero es verdad que hay un desafío de cómo se amplía la base, ojalá no cayendo en guerras culturales. Ya, y sumo, Silvia, para darte la palabra, la incomodidad de Carolina Toá, que es, sin duda, la ministra más poderosa del gobierno, ¿cierto? Más influyente en este minuto, además la que tiene más pega. O sea, lo increíble es que quizás sea la primera figura importante del PPD con alto nivel de popularidad, sí. Y el PPD está haciendo casi lo imposible para que le vaya mal. Es increíble. Una cosa muy extraña. Y le pegan, es como que, claro, debieran cuidarla aunque no estén de acuerdo con, aunque no sea de esa facción. A ver, pero en la entrevista no le pegó directamente a Carolina Toá. Pero tuvo consecuencias políticas, sí. Por supuesto que sí, y yo creo que son... Sí, después. No, sí. Eso es muy desafortunado, sí. Muy desafortunado. Yo encontré muy buena la entrevista de Natalia Pirigentili. Por supuesto que creo que equivocó la forma de decirlo, estaba muy enojada, pero el fondo es súper interesante, es lo que dice Noam. Lo que pasa es que la forma se comió el fondo en ese caso. Pero la forma se comió el fondo, pero yo creo que hay que atender el fondo, porque el fondo es muy importante y es lo que pasaba justamente en Estados Unidos. Es decir, tú puedes ampliar tu base, ¿verdad?, a partir de traer nuevas identidades y nuevos grupos identitarios y ampliar la guerra de las identidades, que fue lo que pasó un poco con la convención anterior, ¿verdad?, donde la Constitución era una sumatoria de intereses particulares individuales y donde se deja de fondo, o se deja de lado, mejor dicho, principios universales, donde tú aspiras, digamos, a partir de principios universales, ampliar la base y tener una conversación mucho más amplia. Y eso yo creo que es un peligro y un riesgo que tiene el gobierno actual, y eso apuntaba Natalia. Ahora, la forma, absolutamente, yo creo que se equivocó, pagó el costo, pero también creo que se exacerbó, ¿verdad?, con la respuesta de Carolina Toá y luego con la mala, pésima respuesta de la vicepresidenta del partido. Ya, pero la respuesta, ¿tú
tú pensás que Carolina Toá debió haberse quedado callada, que era una polémica en la que no tenía que involucrarse. No, podría haberlo hecho de forma reservada, pero creo que en la respuesta de Carolina Toá públicamente exacerbó más aún el problema, tanto así que sale la vicepresidenta a pegarle una forma que es todavía peor. Entonces creo que exacerba la cuestión en vez de bajarle el tono. A estas cosas hay que bajarles el volumen. Yo creo que esto claro, lo que pasa es que, pero solo para hacerle justicia, a la ministra Toá le preguntan esto en una pauta donde ella está hablando de seguridad y comentando las medidas de seguridad. O sea, no es que ella quiso hablar. Entonces, es muy difícil porque ella es la principal representante del PPD en el gobierno. Entonces, yo sé, pero era inevitable que le preguntaran. Era muy difícil, creo yo, para ella salir sin decir nada. Salir jugando. Pero podría haber salido jugando. O sea, en la circunstancia en que Natalia da esta entrevista, lo hace en una semana que le han pegado, pero por todas partes. Y de forma bastante injusta, porque le hacen responsable a ella del fracaso electoral de su sector por ir lista separada. ¿Y no fue ella? Ella fue la que empujó esa agenda, de todas maneras, pero si uno hace las modelaciones de cómo le hubiera ido a ese sector, si se hubiera ido con los otros, la verdad es que en el total no sacan más candidatos. Y bueno, en la sumatoria... Había un cálculo que había un cálculo como de 4 sí, más. Que igual era malo. No. Ellos sacaban candidatos del sector porque había una redistribución al interior entre el Frente Amplio, pero en términos totales creo que aumentaban 1 o 2 candidatos, ¿verdad? Entonces no era un gran cambio, ¿verdad? Acá hubo un terremoto electoral que afectó a todos los partidos de Chile. Sí. Un partido sacó un 35% y todos los demás menos del 10%. O sea, es un terremoto que afectó a todos. Creo que Natalia fue súper valiente en poner la cara, asumir, ¿verdad?, el fracaso de la apuesta electoral, pero que tampoco hubiese sido tan auspiciosa si que hubieran ido en una lista única, ¿verdad? No tenemos un contrafactual, pero si uno hace las modelaciones, no hubiese sido mucho mejor tampoco. No. Hay un tema de fondo que como que Silvia lo tocó y creo que es interesante, porque esta pregunta de si hay un discurso universalista y otros que son medio identitarios, y yo creo que la respuesta es más complicada, porque si uno mira una de las explicaciones, los resultados tan negativos que tuvo el oficialismo y en alguna medida quizás Chile Vamos también, yo creo que es la presencia de ciertas identidades que yo creo que no se pueden despreciar. Por ejemplo, en los nuevos votantes que se incorporaron hay un estudio del COES que muestra que son más tradicionalistas, más conservadores, y yo creo que no están, esto no es un conservadurismo en abstracto, yo creo que son personas que tienen una identidad cristiana bien importante, y de hecho hay un estudio de la encuesta Bicentenario que muestra que 48% de los chilenos dice que la religión es muy o bastante importante para su identidad. Entonces, a mí me preocupa que a veces política de identidad se dice como que es algo que le pasa al otro. Es como cuando hablamos de polarización, nadie se siente polarizado. Los otros son los que están polarizados siempre. Y a mí me parece interesante preguntarnos, a propósito de la crítica de fondo de Pignatelli, porque yo estoy de acuerdo con que es un poco injusto porque en algún sentido ella después ha dado la cara mucho más quizás que otros cuando dan estas entrevistas que a mí no me gustó, me pareció que fue una mala entrevista. Pero, en fin, el punto es que esa pregunta de fondo creo que no está contestada, porque hay un tema con esta identidad. Yo creo que la identidad patriota, nacional, por ejemplo, es una identidad también. Yo no creo que sea una identidad universalista, pero es una identidad que a lo mejor también es importante recoger de alguna manera en el relato, ser más abierto a esas identidades. Ahora, viene el Consejo este sábado, ¿cierto? El Consejo del PPD, el Consejo Nacional del PPD, y... uno se imagina que ahí van a volar las plumas, ¿cierto? Y tal vez hay renuncia, no sé. Pero sigue rondando esta idea de que incluso, y yo les preguntaba al comienzo, hay históricos del PPD, Francisco Vidal lo dijo también, que diciendo se acabó el tiempo del PPD. ¿Ustedes le ven un rol al PPD o ven posible la reorganización de fuerzas de la centroizquierda, pensando en esa idea que está dando vuelta como la federación de partidos, que uniendo a la DC, al Partido Radical, al PPD? ¿Qué pasa ahí con el Partido Socialista? Que claro, le fue un poco mejor, pero tampoco es que fue mucho mejor. Yo siento que el PPD surgió como un partido más progresista y más liberal respecto del PS, era como el hermano del PS, pero más progresista y más liberal, mucho más progre. Era en su época, recordemos los temas ambientales, de la diversidad, el feminismo. Y muy pro mercado, o sea, en un minuto también Andrés Velasco se identificaba con ese partido. Y yo siento que en los últimos 10, 15 años perdió adhesión de ese mundo más progresista, liberal, y se fue quedando con el mundo más conservador de izquierda, muy similar
al Partido Socialista. Y me cuesta hoy día identificar una diferencia clara entre lo que es el PPD hoy y el Partido Socialista, de las personas que se quedaron ahí. Entonces, hay que redibujar el mapa político. Y yo creo que este umbral del 4 o 5% va a ayudar a esta configuración, no va a estar tan fragmentado y va a obligar a los partidos, digamos, a unirse y a tener definiciones más claras, porque es difícil los bordes, es muy difícil. La democracia cristiana le pasaba un poco algo parecido. La democracia cristiana es un partido muy heterogéneo, muy diverso, y se le fue todo el mundo más conservador, sí, y se fue quedando con un área más de izquierda, que hoy día es difícil de identificarla o diferenciarla del Partido Socialista, por ejemplo. A mí por lo menos me cuesta. Yarna Proboste, ¿estás pensando en eso? Exacto, estoy pensando en Yarna Proboste, en Huenchumilla, ¿verdad? En ese mundo. Noam, ¿cómo los ves? Desde allá, ¿cierto? Desde ustedes. No, a ver, yo creo que... A ver, primero que todo, hay más de 20 partidos hoy día en la Cámara de Diputados. 21, concretamente. 21, sí, pues. Y hay otros en formación, en fin. Y no hay 21 visiones de Chile. Entonces, algo no está cuadrando ahí y probablemente hay varios que tengan que fusionarse. Yo discrepo un poco, por ejemplo, yo creo que la democracia cristiana sí tiene una identidad, es una identidad, por ejemplo, muy anclada en temas como el socialcristianismo, tiene una marca que yo creo que tiene una historia mucho mayor. Tiene una historia, en fin. Yo creo que el PPD efectivamente tiene un problema de marca, para ponerlo en esos términos. Ahora, claro, podrían llegar y cambiarse un poco el nombre y uno podría pensar que con eso basta. No sé, por otro lado, también viéndolo en otras experiencias como la del Frente Amplio, es muy difícil fusionar partidos. O sea, el PPD y el PS llevan ¿cuántos años diciendo que se quieren fusionar? Y que probablemente no tengan muchas diferencias hoy día. Los militantes, bueno... Probablemente a nivel de militante... ¿Quién era el diputado José Toro? El secretario general. El secretario general. No, estaba pensando en Juan Santana. En los cambios de nombre. Del Partido Socialista, abriéndole las puertas a Carolina Toa. Sí, bueno. La esperamos aquí si es que, digamos, no se siente acogida en su partido. Sí, pero bueno, en fin. No, pero mi punto es que al mismo tiempo es súper difícil fusionar partidos, porque primero están los militantes de base que tienen 20 chapitas de su partido, que han hecho historia y vida, que tienen recuerdos en la sede del partido. Es decir, la militancia tiene guata y corazón, no es puro cerebro, no es puro cálculo electoral. Y ese militante jamás va a querer renunciar a la marca, jamás va a querer fusionarse. Después tenemos algo no tan noble, que son los líderes, los caudillos, los que dicen, ¿para qué no van a funcionar? Me van a entrar a competir mi espacio, yo aquí tengo ordenada mi casa. Y eso es difícil de romper porque, bueno, tienen harto poder. Y tercero, empieza a haber una competencia en la que el que esté mejor de los partidos dice, ¿para qué me voy a fusionar que está peor si yo estoy aquí arriba y el otro está acá abajo? Entonces, dependiendo de quién está mejor, ese no quiere fusionarse. Y en la práctica han habido muy pocos casos de fusiones en Chile, porque es muy difícil fusiones, digamos, pacíficas, digamos, que no generen muchos quiebres, tensiones, dificultades, por lo mismo, porque más allá de que parece lógico, es muy difícil de hacer. Pero no habían tampoco incentivos para ello. Y ahora, si es que se llega a aprobar esta nueva Constitución con este requisito, eso es un tremendo incentivo para poder tener representación parlamentaria, porque ese sí que es un incentivo importante. De eso, del anteproyecto constitucional, vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Estamos con nuestro invitado que se suma a esta mesa de conversación, Máximo Pavés, comisionado experto de la UDI. Máximo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Connie, gracias por la invitación. Estaba preguntando justo antes hasta qué hora habían trabajado, porque pensé que se había venido directo, pero no, hoy día trabajaron un poquito más temprano. Por un tema puntual, pero sí, retomamos mañana todo el día. Ya. Y el sábado y hasta que termine. Bueno, se han aprobado una serie de normas relevantes. Se ha destacado esto de la unanimidad con que se han aprobado muchas normas. Hay algunas normas que han sido rechazadas y quiero partir por ahí, más que por las aprobadas, Máximo. Por ejemplo, la norma del derecho a la salud, ¿cómo quedó finalmente? Porque uno de los puntos que era una discusión era si iba a quedar determinado o no, o escrito, el destino de las cotizaciones obligatorias de salud. Eso no quedó finalmente, ¿no? ¿Cómo quedó el derecho a salud? No quedó. Eso nosotros lo lamentamos porque en la votación en general se había aprobado, ¿cierto?, una forma específica del destino de las cotizaciones, pero que tampoco en la Constitución vigente está. Yo creo que ahí es importante señalar que se ha ido construyendo un acuerdo en todas las materias. De hecho, Silvia preguntaba si ya teníamos todo el sistema político. Está todo votado en las subcomisiones. Y hemos terminado un gran acuerdo, el mejor acuerdo posible en las condiciones en las que estamos. 12 comisionados de una sensibilidad, 12 comisionados de otra sensibilidad, donde tuvimos que ponernos de acuerdo desde cero.
este proceso constitucional tenía una gracia, que era un proceso mixto. Entonces tenemos una comisión de expertos, que el nombre, yo ayudé en la redacción, le habríamos puesto de otra manera, porque uno queda así como expertos y un experto... ¿No son expertos? No, tenemos trayectoria en lo público, pero la comisión experta era para distinguirle al consejo, pero creo que el nombre se logró, no quedó muy bien. Al final uno anda por la vida como experto cuando uno es una persona normal. Ya. Pero al margen de eso, y nosotros la gran virtud de esto es que 12 y 12 partimos de una hoja en blanco y propusimos un texto constitucional completo, para que el consejo lo pueda analizar, lo pueda perfeccionar, lo pueda corregir. Y esa síntesis de dos tradiciones muy distintas no se habría podido, en mi opinión, lograr nunca en el Congreso Nacional. Y estamos logrando acuerdos en un tema constitucional de una forma en que hace mucho tiempo en Chile no habría sido posible. Yo por eso quiero destacar lo de la Comisión Experta. Mire, lo de salud, quedó una buena redacción de salud. No quedaron las cotizaciones, yo quedé satisfecho, voté a favor de la norma. Me habrían encantado muchas cosas que hubiesen quedado ahí, como por ejemplo la libertad de elección concretamente en ese derecho social. Bueno, no quedó. El Consejo lo podrá, pero en la Constitución actual tampoco está. Ya, en eso consiste el acuerdo. Pueden quedar como materias de ley, finalmente van a quedar ahí. Eso evidentemente. ¿Y por qué querían ponerlo en la Constitución si no está en la Constitución actual? Bueno, pero es que nosotros también queríamos avanzar en aquello, o sea, no queremos replicar necesariamente la Constitución vigente y nos parece que el Estado Social de Derecho, tal como está en la base y como quedó muy bien consagrado, supone la provisión mixta. Yo habría puesto la libertad de elección como principio, para no tener que repetirlo en cada uno de los derechos. Uno va entendiendo también que si está la provisión mixta, bueno, eso también supone el derecho a elegir. Entonces, yo creo que a todos nos hubiesen gustado más redacciones, menos redacciones distintas. Va a empezar a producirse un fenómeno muy interesante que ya está pasando, que es que el profesor de Derecho Administrativo critica la norma de Derecho Administrativo, el profesor de Derecho Penal critica la norma de Derecho Penal. Y eso nos va a pasar y vamos a estar sujetos a un escrutinio permanente. Lo importante es que aquí nosotros hemos logrado reunir dos tradiciones, tenemos una Constitución completa, donde ambos sectores han conseguido normas que nunca habrían podido ser alcanzadas en el Congreso Nacional. Y yo quiero destacar eso, y yo creo que esto es un esfuerzo que en la perspectiva del proceso es un esfuerzo importante, pero en la historia de Chile creo que esto, por supuesto que no es el esfuerzo definitivo, pero creo que ha sido muy razonable. Yo estoy muy satisfecho por cómo hemos conciliado las tradiciones constitucionales de un mayor Estado para asegurar derechos sociales con libertad. Y por eso termino con diciendo, el Estado social es completo, el nombre es completo. Estado social de derecho y libertades fundamentales. Ese es lo que estamos instalando en Chile. ¿Hay algo de lo que se ha votado, se ha aprobado por el Pleno, por lo tanto que ya está listo para el anteproyecto, que no te guste? Sí, muchas cosas. Pero algo que... No, yo tengo dolores. Le voy a mencionar ¿Cuáles dos dolores. Primero, que no existe un capítulo de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Ya eso es algo que nosotros no alcanzamos en la votación, había que conseguir 14 votos, somos 12 y 12. 14 votos, conseguimos 13 para mantener en la estructura, que fue la primera votación, el capítulo de las Fuerzas Armadas. No está el capítulo de las Fuerzas Armadas. No está... Que tampoco hay en la Constitución actual. No, la Constitución actual está. Sí, hay un capítulo de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas y de seguridad. Ahora esto está en el capítulo de gobierno. Así quedó. Claro, o sea, la regulación de las Fuerzas Armadas está en la Constitución vigente, pero no como capítulo. Un ejemplo, ¿cierto? Y otra cosa que a mí un dolor, esta frasecita, ¿no? La ley protege la vida del que está por nacer. El derecho del que está por nacer que no quedó. El derecho a la vida del que está por nacer, sí, no la protección del legislador. Hay un tema jurídico ahí, no está como está hoy día, pero nosotros entendemos que la ley protege la vida de todo ser humano, los derechos son para todo ser humano. Esos son dolores para mí y que yo entiendo que en esta circunstancia en la que estamos, bueno, uno también ha tenido que renunciar a sus óptimos. Como también hay cosas que no habríamos conseguido nunca, como es, por ejemplo, que en los principios se consagra expresamente la prohibición, o más bien, que la democracia supone vías pacíficas de acción política, la protección de la violencia como un principio constitucional. Bueno, esas son cosas que definitivamente van diseñando un nuevo pacto y creo que son sumamente valorables para la estructura constitucional que estamos construyendo. Silvia. Yo quería felicitarlo porque creo que es un tremendo ejemplo para el país que desde republicanos hasta el Partido Comunista, ¿verdad?, estén alcanzando estos acuerdos. Uno de los grandes problemas que tiene hoy día la Constitución actual es el sistema político, ¿verdad? El desgobierno que existe actualmente. Y yo le quería preguntar dos cosas. ¿Cómo queda el sistema político en términos de gobernabilidad? Y segundo, el quórum de este 5%, ¿verdad?, que evita la fragmentación política y eso permite dar mayor gobernabilidad. Sin embargo, eso no está... En los países donde se da eso son países bien especiales. Algunos son federales, otros tienen listas mayoritarias, por ejemplo. ¿Qué va a pasar acá cuando un candidato saque un 70% en una región,
pero resulta que no alcance el 5% nacional y tengan que sacarlo de la papeleta. ¿Cómo van a enfrentar esa situación? Mira, Silvia, esto es muy importante porque una de las cosas quizás más relevantes y más valientes que está haciendo la comisión experta es también, en la misma lógica que conversamos, es avanzar en aquellas materias que en el Congreso, porque son incumbentes, nunca podría haber acuerdo. Y por eso yo destaco la valentía, y yo por supuesto que voy a votar a favor de esa norma. El problema que tiene Chile hoy día en el sistema político, a mi juicio, son dos. Fragmentación de los partidos políticos, donde nosotros tenemos un gobierno presidencial con más de 20 partidos políticos. Eso es una anomalía. Ustedes también pertenecen al mundo de los expertos en ciencia política. Y por supuesto estarán de acuerdo conmigo que un presidente de la República con un régimen presidencial que nunca va a tener mayoría en el Congreso es un problema. Y los partidos políticos, además, que son muchos, son indisciplinados. Entonces hoy día aprobamos una norma bien interesante que yo voté a favor también, que permite a los partidos políticos en determinadas circunstancias dar órdenes de partido. Acotado y tiene muchas cosas que hacen que esto sea razonable. Para poder bajar la cantidad de actores en el Congreso, sacrificando muchas veces algunos elementos, todo sistema electoral supone al final del día algún tipo de corrección, salvo que tengamos solamente distritos uninominales en las cuales el que gana por un voto se lleva todo el escaño. Todo sistema electoral al final del día es una corrección. Y este umbral del 5%, que insisto, en el Congreso Nacional no había sido posible de ninguna manera, va a suponer que las fuerzas políticas, primero, institucionalizar la política. Que no lleguen personas que, porque son un cacicazgo local, porque tienen muchos votos, pueden alcanzar un escaño que distorsiona muchas veces las fuerzas políticas en el Congreso. Los partidos políticos y el Congreso están para dar gobernabilidad. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, nosotros esperamos que con ese umbral y con ojalá distritos más chicos, pero si ya no lo conseguimos, pudiésemos tener menos partidos políticos en el Congreso. Y uno va a tener que sacrificar algunas cosas, pero para obtener otras. Me tocó ser subsecretario general de la Presidencia y este sistema político con este Congreso hace muy difícil tramitar los proyectos de ley. Y en ese sentido creo que hay una cosa muy valiente que está haciendo esta comisión experta con los votos completos. Hay plena conciencia de comisionados que representan a partidos políticos que eventualmente podrían no alcanzar un escaño, y lo estamos haciendo igual, desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Y creo que eso, te agradezco mucho tus palabras iniciales, reflejan también que la opinión pública va a ir dándose cuenta de que hay un trabajo serio, perfectible, discutible, siempre mejorable, pero serio, bastante completo. ¿No? Sí, bueno, quizás ya te felicitan tanto que estás aburrido de que feliciten, pero en realidad... Oiga, pero no es a mí, ¿eh? Yo quiero saludar a la presidenta, a Verónica Undurraga, que es la que nos ha conducido a todos, lo ha hecho muy bien. Así, pero... Me sumo a las felicitaciones también. Está bien, muchas gracias. Porque realmente es impresionante, un acuerdo desde el PC hasta republicano, no sé quién se lo hubiese imaginado. Y en ese sentido sale un texto muy interesante, porque realmente es difícil imaginar algo parecido. Y la pregunta es qué va a pasar con ese texto. Claro. Porque, bueno, todos tienen sus dolores, como decía, pero claramente hay un sector que sus dolores en la próxima etapa pueden ser fácilmente, digamos, subsanados, ¿no? O sea, todos sabemos que con la composición de fuerza en el Consejo pueden revertir todas las cosas que no logró la derecha, digamos, en las comisiones. Claro. ¿Cuál sería tu llamado para tu sector, digamos, chileno? Porque va a jugar un rol súper importante, porque en el fondo es como una bisagra en esta discusión. Incluso es necesario para los eventualmente 2/3, si es que no quieren hacerle ese cargo de los comentarios que se hagan del comisionado. Las observaciones, claro. ¿Qué crees tú que debería ser el rol del Consejo frente a un texto como este que parece que logró una cosa casi imposible de lograr? Noam, primero, la comisión experta logró generar un acuerdo muy trascendente, muy transversal en torno a una constitución. Y eso no es tan obvio, porque la tentación de haber caído en programas de gobierno, diseño de política pública, o un árbol de Pascua donde, oye, ya tu visión de las aguas y la mía en educación. Oye, tú me das esto, el mercado persa tampoco fue así. O sea, este es un texto... tiene coherencia. Tiene coherencia, tiene la parte de principios que le hicimos nosotros, que es mucho mejor. No, mentira. Pero hay diferencia, evidentemente, en la forma de redacción, pero un texto coherente. ¿Por qué comento esto? Porque nosotros logramos tener una constitución entre 24 personas y a partir de un hoja en blanco. Nosotros no tuvimos un texto base ni la constitución de la presidenta Bachelet, ni la constitución del 80, ni del 25, ni del 2005. Partimos en blanco. Eso significó ponernos de acuerdo, hablo por mi comisión, desde cómo iba a estar encabezada la constitución, la dignidad de la persona, hasta el último artículo de nuestro capítulo, que era la condena al terrorismo. Entonces, este proceso constitucional siempre estuvo pensado en dos fases, un proceso mixto. Comisión experta para evitar
justamente lo que tanto daño le hizo al país, personificado en la primera mesa, ¿no?, de Elisa Loncón y Jaime Baza, de que la hoja en blanco fuera una tentación para que un sector político dejara completamente fuera otro sector político. ¿Qué es lo que espero yo? Que el trabajo de la comisión experta se reconoce, y yo creo que se ha ido reconociendo. Hay un texto constitucional sobre el cual trabajar, no hay hoja en blanco. Segundo, el Consejo Constitucional tiene una conformación a partir de la elección popular, y por lo tanto ese Consejo Constitucional lo que tiene que hacer es terminar el trabajo con la garantía de que al final del día, los que estamos acá, los 4 que nos están mirando en su casa, con el mismo poder del lápiz vamos a ratificar si la Constitución nos gustó o no nos gustó. Entonces, claro, hay muchas cosas que me gustaría que se corrigieran, que se mejoraran. Nosotros trabajamos completamente a contrarreloj. Todos tenemos experiencia constitucional, más o menos en el debate político y todo, pero en 3 meses tener esto desde cero a tener esta cuestión es un esfuerzo bien impresionante. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que el Consejo primero se tome esto con mucha seriedad. Que no haya un atrincheramiento de un lado ni del otro. Porque la tentación del sector que es mayoritario, dentro del cual yo me siento parte, ¿cierto?, es decir, mire, esto no se toca, cosa que nadie aspira a eso, o mire, vamos a dejar una constitución que tenga estos colores. Y el otro sector político que es minoritario diga, mira, si no me incluyen esto, yo me bajo el proceso. Eso es destinado al fracaso seguro. Entonces, ¿y hay un riesgo de que ocurra eso? O sea, es que cada día tiene su afán acá, Constanza. Cada día tiene su afán. Pero voy a poner un elemento sobre la mesa, que cuando uno, por ejemplo, conversa con algunos republicanos, no estoy diciendo que consejeros, sino que senadores, los que digamos que manejan un poquito el partido, te dicen que, claro, si bien no van a cuestionar las 12 bases, porque están aprobadas constitucionalmente, pero para ellos es fundamental las bajadas de cada uno, que ya no les gusta el Estado democrático y social y democrático de derecho. Entonces, lo más importante es las bajadas, y que ahí es donde ellos pretenden dar vuelta esta... Mire, yo creo, Constanza, y haciendo un doble clic a las dos preguntas, ¿qué es lo que yo espero y aspiro del Consejo Constitucional? Una discusión constitucional y la mayor seriedad posible, donde las democracias se van a tener que manifestar, donde evidentemente hay cosas que se van a poner en votación, donde no basta escuchar, basta incorporar, porque al final del día no sacamos nada con tener una constitución de un sector político que al final del día, por las razones que sean, al momento de las urnas la gente no lo sienta parte. Entonces, claro, efectivamente va a haber un momento en el cual yo espero que la comisión experta y este texto generen una base de autoridad, de autoridad. Decir, mira, esto es una base razonable, que por supuesto no es intocable, que por supuesto es perfectible. Pero si nosotros tenemos una discusión con seriedad y nosotros los comisionados expertos nos vamos a incorporar al Consejo Constitucional con derecho a voz, y por lo tanto el Partido Republicano, que se representa en la comisión experta con Carlos Frontaura, con el cual tengo amistad y hemos tenido un trabajo de coordinación muy bien, Carlos Frontaura ha aprobado prácticamente todas las normas. Y eso evidentemente, incluyendo el Estado Social de Derecho. Sí, que está en la base. Frontaura es uno. Está bien, Max, pero la señal importante, perdón. quería preguntarle qué rol va a jugar Chile Vamos y especialmente la UDI, porque usted, o sea, republicanos requieren los votos de ustedes para poder aprobar lo que ellos quieran cambiar, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden tener un tremendo rol de escuchar a los sectores más minoritarios, ¿verdad? Que no necesariamente son minoritarios en el país, pero están subrepresentados en la nueva convención. Eso que usted acaba de decir, sí. Y quería saber qué rol va a jugar la UDI, porque hace poco salió una columna, por ejemplo, de Constanza V con Marcela Cubillo, llamando, digamos, a rectificarse estas cosas como la paridad, por ejemplo, la heredabilidad de los fondos de pensiones y otras normas. Entonces, y ella está en la directiva del partido, usted también está en la directiva del partido. Entonces, ¿qué rol va a jugar la UDI para tratar de contener, por así decirlo, las fuerzas que quieren ir más allá? Saquemos un poquitito las cuentas. Para llegar a acuerdo en el Consejo se requieren 30 votos. Republicanos tiene 23. Estoy hablando del Pleno. Sí. Por lo tanto, el partido mayoritario necesita construir acuerdos al menos con el resto del bloque de la derecha. Necesita por lo menos 7 votos nuestros. Entonces aquí tampoco es la tesis de llegar y pasar la máquina. No se puede hacer eso matemáticamente. ¿Qué es lo que yo espero que la UDI haga? La UDI ha sido el partido, hablo por Javier Macaya, con otros dirigentes de Chile Vamos, pero en particular la UDI, que en contra de muchos parlamentarios que también son de derecha, diseñaron este camino. Y por lo tanto no tengo ninguna duda de que en el caso de los comisionados de la UDI, a quien prácticamente los conozco a todos, Edmundo Luchans, Carlos Recondo, en fin, Arturo Phillips, Ivonne Guerra, Claudia Jorquera, Carolina Navarrete,
nosotros vamos a trabajar para que el proceso resulte bien, para que se defiendan las ideas y que, por supuesto, tengamos un rol articulador, vamos a contribuir nosotros desde la Comisión Experta, a construir una articulación que nos permita mejorar el texto en lo que haya que mejorar, buscar acuerdos con los que haya que buscar acuerdos y, por supuesto, que el proceso se mantenga en cauces que nos permitan mirar con optimismo el 17 de diciembre. Ya, pero dos cosas, porque ese rol que tuvo la UDI, liderado por Javier Macaya, para muchos le costó la elección del Consejo Constituyente. Entonces, bueno, hay una interpretación, que hay un sector que en el fondo finalmente castigó esto de los acuerdos liderados por Macaya también y por Chaguán, y en el fondo que ese sector votó por republicanos precisamente porque ellos estaban en contra de una nueva constitución. Entonces, si bien la lógica dice que Javier Macaya, que ha sido uno de los firmantes de ese acuerdo para poder empezar un nuevo proceso constituyente, pues no necesariamente, digamos, en el proceso que entra ahora, va a seguir manteniendo el mismo rol. No, por supuesto que no. Evidentemente, no Macaya porque no va a estar adentro, pero los comisionados, digamos, claro, los consejeros de la UDI. Mire, yo creo que siempre uno cuando llega a acuerdos, me tocó desde el gobierno, me ha tocado también esta comisión experta a propósito de la columna de, no solamente de la ex convencional Cubillo, de Daniel Jau, de Teresa Marinovich, han aparecido críticos, está bien, y van a seguir apareciendo críticos. Lo importante es saber. Una buena señal. Lo importante. Si no sería un poco sospechoso. Sí, si usted lo dice, está muy bien. Entonces, cada vez que uno llega a acuerdos siempre paga un costo, porque hay personas, no estoy hablando de las que acabo de mencionar, pero hay muchas personas que, o sea, la elección del 7 de mayo fue una elección clarísima en una clave muy poco constitucional. Fueron claves, y ustedes me imagino lo habrán conversado muchísimo, entonces yo doy por bueno todos esos argumentos. El mismo Partido Republicano ha señalado que ni Chile se ha vuelto más republicano, en fin, tenemos una circunstancia concreta. Y cada vez que uno llega, Constanza, a acuerdos, siempre va a pagar algún costo, siempre, porque uno renuncia a su óptimo. Y nosotros, por supuesto, en el caso del Acuerdo por Chile, renunciamos al óptimo. ¿Y cuál es el óptimo para un partido como nosotros? Mantener la Constitución vigente, pero entendemos que el ciclo político en el cual está nuestro país requiere, voy a decirlo en términos del computador antiguo de los 90, un reseteo. F5. Donde un F5, un control al suprimir, que vuelva, digamos, a tomar un poco de aire la máquina, porque el sistema político tiene problemas, a propósito de la pregunta de Silvia, muy severo. Hoy día cuesta mucho tramitar un proyecto de ley. Hoy día la iniciativa exclusiva del presidente es vulnerada, no pasa nada. El Tribunal Constitucional, si es requerido, no va a fallar en contra del gobierno. Ya, pero ustedes van a evitar o van a actuar de una manera, ustedes, digo, la UDI en sus consejeros constituyentes, van a evitar, van a frenar los tal vez naturales pulsiones del Partido Republicano por pasar la máquina. Ellos han dicho que no la van a pasar, pero la tentación es grande cuando se tiene la mayoría. En todos los ámbitos de la para vida, poder pasar la máquina necesitan los votos de la UDI. Entonces la pregunta, ¿ustedes van a tener ese rol contenedor de esa fuerza republicana? Constanza, eso va a tener que jugarse cuando nos enfrentemos a las discusiones en particular. Yo no puedo decir hoy día, mire, efectivamente la UDI va a ser el articulador, la bisagra. Pero la apuesta del partido desde el inicio, desde la firma del Acuerdo por Chile, personificado en Javier Macaya, pero donde estuvo la Pepa Hoffman, Juan Antonio Coloma, el Guille Ramírez, negociando este acuerdo, fue darle viabilidad. La UDI, lo que sí me puedo comprometer es que los consejeros, la comisión experta, los miembros de la comisión experta de la UDI y los consejeros de la UDI van a contribuir de manera muy honesta y leal a que esto sea viable, a que tengamos una constitución aprobable. Vamos a ver en cada una de las normas en qué minuto uno va tomando las posiciones. Yo también he tenido que tomar votaciones o posiciones con normas, mencioné dos, podrían haber muchas más, ¿cierto?, que no me gustan tanto. La iniciativa popular para derogar normas no me gusta tanto, pero entiendo que hay una fórmula en la cual hay un sector político que se siente incorporado, no solamente escuchado. No es lo mismo escuchar que incorporar. Y así, al revés también, porque éramos 12 y 12. Entonces, ese espíritu yo creo que en el Consejo Constitucional, las señales que se han dado de quienes han criticado esto, quienes no lo han hecho todavía, dan cuenta de que el Partido Republicano y todos los consejeros constitucionales están tomando poco a poco, dimensionando lo que significa este proceso, y yo confío, porque además conozco mucho de los consejeros electos, que vamos a estar todos a la altura hasta el final del proceso. Tengo mucha fe en eso. Le quiero hacer una pregunta más concreta, quizás.
Quizá el primer acuerdo transversal fue, al parecer, que seguridad y orden público de alguna manera iba a aparecer en la Constitución, porque uno veía las franjas televisivas y eran indistinguibles las listas en hablar de este tema. Las 5 listas tenían Hasta el el tema de Partido seguridad. Comunista. Sí. No había ninguna diferencia. Entonces, primero le quería preguntar, en el anteproyecto, ¿hay algo al respecto de ese tema? ¿Le parece que se mejora en ese tema? ¿Y qué le gustaría a usted que hubiera en ese tema? Un poco injusto porque esto no pasó con los expertos o comisionados, digamos. Pero, Comisión experta, sí. pero claramente la pregunta igual es válida. O sea, ¿qué tiene esta Constitución o cómo podría la Constitución de alguna manera hacer algo de lo que aparecía en la franja televisiva y las ayudar? promesas. Ya, esto es muy en interesante. orden y seguridad pública? A mí me preguntaron también de algunas entrevistas, claro, yo vi la franja electoral, ya habían candidato al Consejo Constitucional, que daba la sensación de que si ellos eran electos se iban a acabar los portonazos. Eso no va a suceder. Ya lo quiero decir abiertamente, con mucho respeto, porque yo también he sido candidato, fui concejal en una zona popular, y cuando uno es candidato, después cuando uno tiene que ejercer el cargo, hay que ejercer el cargo. Así que yo no tengo ninguna duda de que todos los consejeros electos van a entender la responsabilidad que significa esto, primero. Segundo, a ver, hay cosas en la Constitución que son normas de pacto político, que son normas de consenso político, que son importantes, no son solamente declarativas. Lo mencionaba recién, ¿cierto? Que el ejercicio democrático de los derechos supone vías pacíficas de acción política. Eso es aprobado por el Partido Comunista, aprobado por el Partido Republicano. Esas son cosas que son muy notables. Nosotros discutimos la posibilidad de incorporar un derecho a seguridad y lo dejamos afuera por un tema de responsabilidad, porque todos los derechos, y esto es una novedad de nuestra Constitución, que si prospera, son exigibles con el recurso de protección. Entonces uno dice, ¿qué saco yo con decir la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la seguridad en todas sus formas? Nosotros fuimos responsables y fuimos muy cautos. Pero, por supuesto, revitalizamos y estamos incorporando nuevamente los estados de excepción constitucional. Yo preferiría un capítulo de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, pero Carabineros de Chile, que la Convención Constitucional, por cierto, quería quitarle su estatuto militar y transformarlo en policía civil, porque Jaime Baza decía que se habían transformado en enemigos de los chilenos. Hoy día se han 140% aumentado la postulación a Carabineros, qué bueno. Mantener esas tradiciones, y nosotros tampoco dijimos tanto en materia de seguridad. Yo creo que eso es una virtud de la Comisión Experta, donde yo creo que el Consejo sí va a decir algo más. Dijimos ¿Uno algo. se imagina que Republicano va a intentar? Mire, que sea ¿Qué se puede decir? que sea con podría responsabilidad. decir? Sí, esa es la pregunta, en verdad. Mire, se pueden decir muchas cosas. La pluma es infinita en esto. Yo prefiero que cualquier cosa que se proponga, que se proponga sea coherente con una arquitectura, que no logremos, que no nos pase lo que le pasó a la Convención Constitucional, que las personas, cada vez que había un problema, se introducía un artículo. O se había una diferencia, o todos los problemas que habían se iban solucionando con 150 derechos, una cosa completamente inorgánica. Aquí hay que acotar las expectativas. La Constitución es un pacto político que permite ordenar las instituciones, que permite saber cuáles son nuestros derechos, cómo se exigen y cómo se resguardan, pero no es el lugar para resolver todos los problemas. A mí me da un poco susto, yo veo las notas ahora y los consejeros constitucionales debatiendo el tema de las ISAPRE, debatiendo el tema de los portonazos. Cuidado con eso. Hay cosas que le corresponden al gobierno, al legislador, hay cosas que son temas constitucionales. Es lo que hemos denominado la pertinencia. Y en esa sobriedad yo espero que nos mantengamos en el esquema en el que estamos trabajando hasta ahora. Por ejemplo, ¿le gustaría que se reincorporara el derecho al que está por nacer? Es que el derecho que está por nacer, en mi opinión, está incorporado. Distinto es... ¿Ya? La ley protege la vida del que está por nacer, que es un mandato. Sí, me gustaría, al menos que se mantenga lo que hay hoy día. No estoy pidiendo más. Pero nosotros entendemos que los derechos constitucionales son para todo ser humano. El que está por nacer es un ser humano, por lo tanto tiene derecho a la vida. Distinto que no exista este acento. Le pongo otro ejemplo. En muchos derechos hay una ley regulará este aspecto específico. Bueno, ese aspecto en el derecho a la vida no está, pero la protección está. Y todos los derechos tienen una bajada legislativa, bueno, claro, en este caso el legislador está ahí por parte de un sector es, digamos, es impedir que se apruebe un derecho de aborto libre. Claro, abierto, pero tenemos hoy día nosotros una legislación que es compatible, el Tribunal Constitucional chileno, de una forma bastante inexplicable, pero lo hizo compatible. Ahora, esas son discusiones, de hecho yo también agradezco y celebro a propósito lo que en su minuto la presidenta de la Comisión Experta también dijo, ¿no? A pesar de las posiciones claras en esta materia, también el sector político que representa, digamos, el contrario a nuestro tampoco fue con la interrupción del embarazo sin causales. Creo que la Comisión Experta en todas las dinámicas estuvo moderada. Nosotros queríamos aspirar a que se mantuviera lo que está. No lo conseguimos, el Consejo tendrá, y finalmente la gente va a tener la última palabra. Entonces, yo creo que hay definiciones a nivel de principios que hay que mantener, algunas que hay que profundizar, pero finalmente
la gran mayoría de los aspectos son de diseño legislativo. Y eso creo que al final del día marca el contorno. Una última pregunta por acá con la Silvia. Sí. Yo creo que el éxito que ha tenido, ¿verdad? El trabajo de los expertos en gran parte radica en la composición de fuerza, que han sido obligados, ¿verdad?, a llegar a acuerdo y han aprobado por unanimidad. Pero ese equilibrio de fuerza se rompe con los electos. Y por lo tanto, cuando tengan que votar, ¿verdad?, las indicaciones, si votan con el corazón, debieran votarlas a favor. Pero alguien va a tener que sacrificar su corazón para escuchar a los del frente y decir no, porque pone en riesgo el plebiscito de salida. ¿Quién va a jugar ese papel y quién va a pagar ese costo? No lo sé. Fíjese que nosotros éramos 12 y 12, pero podríamos haber mandado cosas en blanco. No lo hicimos. O sea, nosotros llegamos a un acuerdo completo hasta el final. Por lo tanto, que fuéramos 12-12 también logramos. O sea, el acuerdo, yo quiero decir que el acuerdo no era obvio. O sea, nosotros podemos haber dicho, viene Fuerza Armada, no nos pusimos de acuerdo, así que va todo en blanco, el que el Consejo lo arregle. No hicimos eso. Sabiendo incluso que después del 7 de mayo había una elección. Pero en definitiva, voy a citar al profesor José Luis Sea, eminente profesor de Derecho Constitucional que estuvo en nuestra comisión. Prudencia y sabiduría. Eso que nos dijeron nosotros los expertos también es que así hicieron los consejeros. Prudencia, sabiduría, y eso va a significar, espero yo, que tengamos una discusión a la altura, donde las mayorías van a operar, pero con miras a que esto se acaba el 17 de diciembre, cuando toda la ciudadanía, ojalá por más de un 60%, diga, aquí tenemos un pacto político nuevo para Chile que nos permita enfrentar el nuevo ciclo político para los próximos 40 años. Yo estoy esperanzado y espero que nos sigan en su casa, vean el debate, porque aquí tenemos que estar todos en esto. Y hay que estar informado para poder votar. Hablando de la votación del 17 de diciembre, ¿hay alguna posibilidad que se adelante si es que el trabajo del Consejo... Eso, ¿eh? Es que es una tesis que anda dando vuelta. Nos tienen tanta fe, yo estoy muy contento. Dicen que pues, si se ponen de acuerdo rápido, esto puede salir en un mes. No tengo idea, o en 2 meses. Pero que se queden con, digamos, con tiempo de sobra en el Consejo Constitucional. Y ahí sería como esperar 2 meses más o 3 meses más para un plebiscito, como que se acaba el momento. ¿Hay alguna posibilidad? Me tocó contribuir a la redacción del Acuerdo por Chile por mandato de mis amigos parlamentarios. Varios de ellos son comisionados expertos. La fecha del plebiscito está en la Constitución. Ya, no Entonces, si alguien quiere adelantar o atrasar el plebiscito, habría que modificar la Constitución. Y eso lo dejo muy claramente. Eso es el gobierno. Pero va a haber eso es el Ejecutivo y el Congreso, es una modificación de reforma constitucional. Va a haber suficiente tiempo para que la gente pueda conocer bien el texto constitucional antes de ir a votar, porque tengo entendido que es muy justo el tiempo entre que va a estar listo el texto y el plebiscito. Mire, yo tengo la sensación de que si se instala una sensación de que esto es serio, de que esto hay acuerdo, de que esto es bueno, nos va a ir bien. Pero espero que haya tiempo para... Y desde ya va a estar disponible muy pronto para que lo podamos todos estudiar con mucha detención. Y nos puedan escrutar. Leo, lo que dijo Daniel Jadue, que el trabajo de la comisión de ustedes parecía un trabajo de cuarto medio, y después se corrigió y dijo, no, incluso de octavo básico. Sobre Daniel Jadue. Cuarto básico parece. Sobre Daniel Jadue, yo quiero felicitar al comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, que le fue a decir a Daniel Jadue, lo vi hoy día en un medio electrónico, primero le hace el texto. Así es que yo voy a responderle al alcalde Recoleta a través de su propio comisionado. Creo que esas críticas son injustas. Hay que verlas de quién vienen, pero nos parece que cualquier persona en este panel, gente muy ilustrada, ha felicitado el trabajo y yo me quedo con eso. Aquí está el más ilustrado, pero no. Son las 12 en punto, medianoche, hora de irnos, de despedirnos. Máximo Pavés, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Además, explicándonos todo lo que está pasando ahí en la comisión experta. Noam Titelman, Silvia Izaguirre, muchas gracias a los dos por estar nuevamente. Nos encontramos en las próximas semanas. Esperamos. Vámonos. Esperamos, si no, tal vez a distancia. Pues, buenas noches. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Pueden ahora, además de revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales, puedes escuchar las entrevistas y la conversación de los paneles en Spotify. Así es que conoce esta nueva forma de informarte junto a nosotros. Estado Nacional Podcast, búsquenos en Spotify o aquí, ahora sí, ¿cierto? Escaneen el código QR que aparece en pantalla. Que tengan buenas noches y nos encontramos en Estado Nacional el domingo a las 11 de la mañana. Volvemos al horario normal. Que tengan un buen fin de semana.